Saludos. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. En esta ocasión les vamos a presentar el laboratorio número 7 que trata sobre inductor y capacitor. Objetivos. En este laboratorio hemos planteado objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general: analizar los transformadores de corriente alterna y corriente directa en circuitos mediante un osciloscopio y la ayuda de simuladores. Objetivos específicos: verificar el comportamiento de la bobina y el capacitor en circuitos de corriente directa. Verificar el comportamiento de la bobina y el capacitor en circuitos de corriente alterna. Verificar las combinaciones serie y paralelo de bobinas y capacitores. Y por último, familiarizarse con el uso de instrumentos de medida. En este laboratorio vamos a ver sobre el inductor y el capacitor. Por lo tanto, vamos a ver cómo estos se comportan en un circuito armado y utilizando de esta manera también el osciloscopio. Por lo tanto, empecemos con los inductores, que sabemos que un inductor, o también llamado bobina, como se lo conoce tradicionalmente, choque o reactor, es un componente eléctrico pasivo que contiene dos terminales que se opone a los cambios bruscos de corriente. Y estos mismos almacenan energía en un campo magnético cuando la corriente eléctrica fluye a través de él. ¿Cómo funcionan estos inductores? Cualquier cable por el que circule corriente va a tener un pequeño campo magnético a su alrededor. Por lo tanto, cuando se enrolla el cable en una bobina, el campo se va a hacer más fuerte. Recordemos que si se enrolla, el campo se va a hacer más fuerte. Y si se enrolla el cable alrededor de un núcleo magnético, como el acero o el hierro, obtendremos un campo magnético aún más fuerte del que se tenía antes, y así se crea un electroimán. Las características principales de un inductor eléctrico: sabemos que este se caracteriza por la inductancia, que es la relación entre la tensión y la tasa de cambio de la corriente, la tasa de cambio. Por lo tanto, los inductores tienen valores que suelen oscilar entre un microhenrio de 10.6 henrios y 20 henrios. Muchos inductores tienen un núcleo magnético de hierro o ferrita dentro de la bobina, el cual sirve para aumentar el campo magnético y por lo tanto va también a aumentar la inductancia. Sabemos que estos se utilizan para bloquear la corriente alterna y permitir el paso de la corriente continua, y los inductores están diseñados para este fin. Se denominan choques, esto que bloquea y permite el paso de la otra corriente. En esta imagen podemos observar un pequeño ejemplo de cómo se conocen los inductores comercialmente. Tenemos varios tipos. Y ahora vamos a comenzar con los capacitores. Entendemos que un capacitor es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía o una carga eléctrica en un campo eléctrico interno. Este es un componente electrónico pasivo y su uso frecuente tanto en circuitos electrónicos como en los analógicos y digitales. Sabemos que todo capacitor tiene una misma estructura básica, la cual se compone de dos placas conductoras separadas por un dieléctrico aislante que se ubica entre ambas. En ellas se van a almacenar la carga de energía cuando fluye la corriente eléctrica, y su dieléctrico debe ser de un material no conductor, ya sea como el plástico o la cerámica. ¿Cómo funciona un capacitor? Sabemos que un capacitor, al colocarlo en un circuito que tiene una corriente activa, los electrones del lado negativo se van a acumular en la placa que se encuentra más cercana a ellos, y cuando la placa ya no puede sostenerlos, pasan al dieléctrico y a la otra placa.
Por lo tanto, los electrones son desplazados de vuelta al circuito a través de una descarga. ¿Para qué sirve un capacitor? La función principal de un capacitor va a ser almacenar una carga de energía que puede ser liberada de forma rápida. Esta carga y descarga de un capacitor es muy útil para, por ejemplo, alimentar un motor eléctrico y son muy eficientes en mecanismos que necesitan un incremento rápido en energía. En esta imagen podemos observar los diferentes tipos de capacitores que se conocen comercialmente, que los principales que podemos identificar es el capacitor y el capacitor cerámico y el capacitor electrolítico. ¿De qué se diferencian? Que el capacitor cerámico no va a tener ninguna polaridad, y a diferencia del capacitor electrolítico, que va a tener una pata por el cual se encuentre la placa con los electrones negativos y la otra placa con los positivos. Continuando con la parte del procedimiento, tenemos nuestro circuito propuesto en la figura número 1. Nos pide que utilizando el osciloscopio observemos el voltaje VO, variando la frecuencia entre los valores de 0, 10, 50, 100, 500 y 1000 Hz, y anotamos los valores pico de las ondas observadas. Entonces procedemos a utilizar un alternador. Tenemos que ponerle el valor de 10 voltios y la primera frecuencia va a ser de 0 Hz. Vamos a darle la vuelta. Ponemos una resistencia de 100 ohmios, que sería el código café, negro, café 29.9. Lo conectamos el alternador a la resistencia. Ahora tenemos que colocar dos condensadores. Este le vamos a dar una rotación de 90 y a este de acá le vamos a dar una rotación de 270. Me olvidé que tienen que estar con 10 microfaradios. Colocamos los 10 microfaradios y los conectamos en paralelo. Ahora conectamos estos extremos, el uno a la resistencia y el otro sería al alternador. Listo, ahora solamente tenemos que colocar nuestro osciloscopio. Colocamos la parte positiva, la parte de la resistencia y el final de la resistencia, y la negativa en este extremo. Al tener nosotros un valor de frecuencia de 0 Hz, vamos a tener una onda recta que va a ir recta de 0 voltios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la frecuencia del alternador? Vamos a cambiarla a 10. Vemos que la onda empieza a subir. Vemos que tiene ya un valor pico. Y va a bajar. Ya, ahora tenemos que intentar ver el valor máximo. Voy a bajarlo un poco.
Ya. Ahora procedemos a utilizar el valor de 50 hercios y vemos que la onda empieza a subir y bajar de una manera más rápida. Colocamos en el punto 0. Vemos que este sería el tope. Así, y vemos que tiene un valor pico de casi 9,12 me parece. Listo. Ahora cambiamos la frecuencia del alternador a 100 hercios. Vemos que empieza a subir y bajar mucho más rápido. Y ahora ponemos con una frecuencia de 100 hercios. Lo que podemos ir viendo es que entre más frecuencia tenemos un valores pico de menos voltaje. Hercios, vamos a ponerle ahora de 500 hercios. Seguimos con las conclusiones para poder finalizar este laboratorio. Hemos planteado dos. La primera, la variación del voltaje secundario depende esencialmente de dos variables, de la corriente absorbida por la carga y de su factor de potencia. La regulación de voltaje de un transformador depende tanto de la magnitud de estas impedancias como el ángulo fase de la corriente que circula por el transformador. Segundo, al implementar el simulador online, observamos que los valores tanto calculados por el sistema y por nosotros no arrojaban un error más allá del 0,1%. Además, para la obtención de valores pico, aplicamos el osciloscopio para visualizar la onda sinusoidal. Esto ha sido todo del laboratorio número 7 de circuitos eléctricos. Muchas gracias.